El tema, la llave, la clave para poder alcanzar la victoria o para poder vivir. Hay un versículo muy famoso que dice: el justo por la fe vivirá. Amén. Y esto es lo que queremos hoy compartir con ustedes. Este tema, un tema hermoso, un tema maravilloso de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y a medida que vamos caminando en este tiempo que nos ha tocado vivir, hemos ido conociendo a Dios de una mejor manera. Porque acuérdate que la fe no es solamente una fuerza, no es como mucha gente lo piensa, ¿no? Es un empuje que tú puedes tener. La fe verdadera es un conocimiento y es nada más y nada menos que el conocimiento de quién es Dios. Hoy quiero que usted se dé cuenta de esto y le voy a dar cuatro situaciones, ¿verdad?, que vienen a la vida nuestra que no nos permiten creerle a Dios. Y la número uno, ¿verdad?, es el desánimo, ¿verdad? El desánimo es el arma más poderosa que Satanás tiene para que nosotros podamos ir a otro estado, que es nada más y nada menos que la duda. La duda produce queja, ¿verdad? Y después de que nos quejamos, entonces fracasamos. Y Dios nos ha estado hablando a nosotros muy claramente con respecto a esta situación que muchos pasamos, porque realmente el desánimo es fácil que llegue, ¿no? Uno se desanima pues porque hay personas que de pronto te dicen o escuchas o ves, y eso pues como le pasó a Pedro, ¿no?, que cuando vio el fuerte viento y las olas comenzó a hundirse. Y el desánimo es básicamente puede convertirse en depresión, porque el desánimo, cuando crónicamente ya lo aceptamos, pues podemos llegar a un momento en que quedamos totalmente devastados. Por lo tanto, tenemos que ser bien astutos para detectar en qué momento es de que el desánimo llega a nuestras vidas. Y muchas veces podemos ver que ya llegó el desánimo cuando nosotros estamos dudando, ¿verdad? Porque eso es lo que provoca. Escucha bien, es una escalera. Primero viene el desánimo, después viene la duda, después de la duda viene la queja, y por supuesto después de la queja viene el fracaso. Porque la queja es total incredulidad, es total abandono de la fe, por decirlo así. Entonces, debemos entender también que la fe no es una meta que nosotros perseguimos. Esto escúchelo bien, porque hay personas que piensan llegar a tal punto, ¿verdad? Dicen: cuando yo esté aquí, yo ya estoy bendecido. Y eso es una meta. Tremendo error. No cometas ese error de pensar que la fe es una meta, porque la fe no es una meta. La fe es un destino, la fe es un journey. La palabra journey en inglés es precisamente eso, ¿verdad? Es un viaje, por decirlo así. Tanto que alguien en la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. O sea que la fe it's a way of life, como se dice en inglés. Es una forma de vida, ¿no? Es un estilo de vida. Más que un estilo de vida, yo pienso que la fe es como una cultura, por decirlo así, ¿no? La persona que estudia, que lee mucho, se dice que es una persona muy culta, ¿verdad? Porque lee libros, porque se instruye, se informa. Entonces, cuando tú vas a buscar los significados de la palabra cultura, porque hablamos de eso, ¿no? En inglés se dice culture, ¿verdad? Y la cultura tiene mucho que ver en la forma en que nosotros vivimos, ¿no? Como tal. Dice que es el conjunto de conocimiento, ideas no especializadas, ¿verdad? O sea que no son especializaciones completas, sino que dice que adquirimos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, ¿verdad? Son experiencias que vamos acumulando mientras vamos viviendo. Y en la cuestión intelectual, por supuesto, tiene que ver con mediante la lectura, el estudio y el trabajo, ¿verdad? O sea, pues alguien tiene un oficio y se dice que conoce, ¿verdad? Sabe de ese oficio. Si alguien lee, si alguien estudia, ¿verdad?, se entiende que es una persona culta porque se instruyó, ¿no? Mas, sin embargo, cuando se trata de grupos o de un pueblo, por ejemplo, la palabra cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época inclusive, ¿no?
Ya entonces entramos a ver lo que es la palabra cultura, o sea, es una forma de vida. Creo con todo mi corazón que la fe pudiese ser algo así, ¿no? Como cultura, ¿no? Vuelvo a repito, me gusta esta porque la otra tiene que ver con individuos que estudian y se capacitan, pero esta otra tiene que ver con nuestro modus vivendus, ¿no? El modo de vivir que tenemos, ¿no? The way of life. Porque dice, el justo por la fe vivirá. O sea, le está pidiendo que transforme el evangelio en una cultura, ¿no? Es una forma de vivir que tenemos nosotros, es una forma de proceder, de operar, de hacer las cosas, de creer las cosas. Entonces el evangelio es una cultura realmente que el Señor nos quiere enseñar. Imagínate tú qué difícil es sacar la cultura tuya para meter la cultura del evangelio. Y es por eso que los evangélicos somos como mutantes, no son como las tortugas ninja, mitad humano, mitad reptil, mitad hombre, mitad diablo. O sea, no sabemos qué es del diablo ni qué es de nosotros, no sabemos, vivimos una confusión los cristianos porque no nos definimos para qué, para vivir por fe, para convertir para hacer de la fe una cultura en nuestra vida y ya operar así, operar de esa manera. Creo que la palabra tradición se debería de sacar, ¿verdad?, de este ejemplo que te estoy dando, porque lo único que no va bien es la tradición con la fe, porque la tradición son costumbres que la gente adopta que no tienen base bíblica, ¿ves? Las tradiciones son cosas que la gente inventó, y si las inventó que no están basadas en la palabra de Dios, entonces una tradición no te sirve, ¿verdad? Por eso es que las religiones que están basadas en tradiciones no sirven, porque inclusive hay religiones que le han dado a la tradición la misma autoridad que tiene la palabra de Dios, y eso no puede ser, porque las tradiciones alguien las inventó y no tienen base bíblica. Por lo tanto, las tradiciones pueden ser tóxicas para una cultura. Ahora vuelvo a volver a repetir, es el conjunto de conocimiento, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, ¿verdad? Entonces, lo único que pudiéramos sacar de ahí para vivir por fe, como dije, es la tradición. El pueblo judío tiene un libro que se llama el Talmud. Ese libro está basado en las tradiciones que ellos inventaron a través de vivir, no tanto tiempo. O sea, es la cultura del pueblo judío. Y también a nosotros, ¿no? Tenemos tradiciones por ser guatemaltecos, por ser costarricenses, por ser dominicanos, por ser peruanos, por ser de donde somos. Tenemos tradiciones enraizadas en nosotros y esas tradiciones deberían de salir para poder adoptar la fe, porque la fe sí nos da idea, nos da costumbres, nos da características, ¿verdad? Nos da conocimiento, más que todo. Pero lo único que no es bueno tener es las tradiciones, porque las tradiciones las inventaron los hombres y nos pueden sacar, ¿verdad?, del concepto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que bueno, en este punto ya estamos ubicados, ¿verdad? Y sabemos entonces, aquí de nuevo, en uno de mis subtítulos, si por favor lo pueden proyectar, la fe no es una meta. La fe es una forma de vida o una cultura que debemos adoptar. Amén. Se nos tiene que meter en los huesos. Así como usted tiene en los huesos las tortillas y el queso frito, el gallo pinto, el arroz con gandules, el arroz moro, así como usted tiene metido en los huesos los plátanos maduros y todo lo que usted se come, las canciones que usted sabe de su país, el folclore, ¿me entiende? Todo, así como usted tiene en los huesos metida la cultura, de donde quiera que usted sea, porque todos nosotros somos de diferentes naciones, manejamos diferentes gustos, diferentes paladares, todo eso es cultura. Pues el Señor dice, el justo por la fe, por la cultura de la fe vivirá. En otras palabras, tú tienes que eliminar todo lo que te es tóxico de tu cultura propia, todo lo que te estorba, ¿verdad? Creencias que no son bíblicas, todo eso hay que sacarlo, hay que eliminarlo para meterse uno en la cultura de Dios, en la cultura del evangelio, para llegar a entender esto, ¿viste? Que la fe no es una meta. O sea, no podemos decir, ya llegamos y aquí está todo, ¿verdad? Oh, un trabajo necesito los papeles de migración, necesito la ciudadanía, ¿verdad? Y te das cuenta que cuando la recibes te atrancas con algo más. ¿Por qué? Porque la fe, vuelvo y repito, no es una meta.
es una forma de vida, es a way of life. Vuelvo y digo, el justo por la fe vivirá. Y esa es la clave para poder vivir en victoria. Tú tienes que aprender a ver la foto de cómo Dios ve. En otras palabras, cómo Dios ve. El Señor encuentra a Gedeón, y es uno de los pasajes que tenemos hoy en 2 de Reyes 13, ¿verdad? Y voy a ir rapidito porque no me quiero tomar mucho tiempo, porque no quiero que se nos vaya la enseñanza esta, ¿no? En Gedeón 13, y le doy un poquito de cultura bíblica, ¿verdad? Para poder tener conocimiento. Después de que terminó Josué, ¿verdad? Y murió Josué, sucedió, como predicamos el martes pasado, que no quedó liderazgo. Por alguna razón Josué, aún siendo el hombre que metió al pueblo a la tierra prometida y que hizo las cosas bien, se puede decir, en esa parte, pues gloria a Dios, ¿verdad? Se sabe que el Señor le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Ese pasaje nos ha inspirado tanto a nosotros, ¿verdad? Pero por alguna razón, cuando Josué termina su ministerio, no deja liderazgo. Israel cae en la época de los jueces, ¿verdad? Los jueces eran personas que Dios tenía que levantar para preservar a Israel como nación, porque se quedaron sin liderazgo, se quedaron sin rumbo, sin GPS, ¿verdad? En la vida. Entonces de vez en cuando Dios levantó a Débora, a Jefté, a Barak, a Sansón, a Gedeón, ¿verdad? Como parte del libro de Jueces. Pues venían los madianitas, venían los asirios, venían los amorreos, los jebuseos, o sea, todos estos enemigos que ellos tenían seguían atacándolos, y aunque Israel no tenía liderazgo, Dios se encargaba de levantar un hombre o una mujer para poderlos salvar y volverlos a encarrilar otra vez, porque no había liderazgo espiritual en Israel, ¿viste? Por eso Dios tuvo que levantar los jueces, por eso se llama Judges. The Book of Judges es el libro de los jueces. Y aquí Dios habla a Gedeón y dice: el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y esto es en el libro de Jueces, como dije, es Jueces 6:12, Jueces 6:12, ¿verdad? Entonces dice, apareció a Gedeón y le dijo, le dice, apareció a Gedeón y le dice, Jehová, fíjate cómo le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Y lo que dice anteriormente es que Gedeón ni lucía esforzado ni lucía valiente. El tipo estaba todo temeroso, estaba escondiendo el trigo, escondiendo la cosecha del enemigo que venía contra ellos. O sea, pues que Dios lo ve bien, pero él se veía muy mal. Y la cultura es esta en el evangelio: a veces las cosas están muy mal, pero Dios dice que están muy bien. Y ahí es donde fallamos, porque lo vemos con el ojo físico y decimos la cosa está mal, pero Dios está diciendo la cosa está bien. Imagínate tú cómo te acostumbras tú a vivir así, cómo adoptas esa cultura para tu vida, que cuando todo está mal es que está bien. Y dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué clase de vida es esa, pastor? Pero dice que el justo por la fe vivirá. O sea, pues es una forma de ver las cosas, no verlas como tú ves, sino ver como Dios ve. ¿Cuál es la única manera de poder ver como Dios ve? Sabiendo la Biblia, sabiendo lo que pasó, cómo Dios lidió con otros hombres. Así Dios va a lidiar conmigo. Siempre te lo he dicho, si lo hizo por otro, lo hace también por mí. Y si está en la Biblia, yo lo creo. ¿Por qué? Porque puedo adaptar y adoptar las promesas de Dios a mi cultura, porque en eso va a estar basada mi cultura de hoy en adelante. No en que mis padres fueron pobres y que yo no tenía cómo superarme y que no me dejaron herencia, no me dejaron nada. No, eso no es parte de tu cultura ya. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya no vas a vivir conforme al pensamiento negativo de mezquindad, de escasez que traías, ¿verdad?, por generaciones, sino que ahora es todo nuevo. Tienes que ser borrón y cuenta nueva. O sea, tenemos que transformar nuestro pensamiento para no ver la incapacidad humana, no ver los obstáculos, sino solamente ver cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Gedeón, tanto como tú y como yo, oyó que Dios le dijo estas palabras, le dijo,
ve con esta tu fuerza, le dijo. No voy a ir versículo por versículo, pero estoy ahí en el libro de Jueces, capítulo 6. Tú lo puedes leer después, no tenemos tiempo para leerlo todo. Pero el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, le dijo. Y no tenía ninguna fuerza, pero Dios lo veía esforzado y valiente. Porque Dios no ve mal, Dios siempre ve bien. Yo quiero que tú sepas que Dios te está viendo bien, aunque tú estés desanimado. Dios a mí me está viendo con fe, aunque yo sienta que no puedo seguir más. Y tengo que aprender a ver como Dios ve. Esa es la fe. Dice que el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? Bueno, la fe es confianza. Confianza que aunque todo pudiera estar mal, pero en el Señor todo está bien. Tú puedes comenzar a profetizar ahora mismo y di conmigo, nada está mal, todo está bien, ¿verdad? Y cuando digo está mal, no estoy hablando de tamal, sino porque hay quien dijo, nada es tamal. No estoy hablando de tamales, estoy hablando de estar mal. Usted dice, nada está mal, todo está bien. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes profetizarlo? No estamos hablando de un positivo mental, no estamos hablando de metafísica, estamos hablando literalmente de ver cómo Dios trabaja, cómo Dios obra. Porque es la cultura de Dios, cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué le gusta, qué no le gusta, ¿viste? O sea, la cultura de Dios es diferente a la cultura nuestra y tenemos que metérnosla en nuestros huesos. A los huesos tiene que llegar la cultura de Dios. De tal manera pues que no hay quien te desanime, porque oído, en este mundo donde estamos viviendo, cualquiera se te puede acercar, ya sea por envidia, por celo o por temor, a decirte, no vas a seguir, o a ponerte peros y obstáculos. Tú ni siquiera te tienes que enojar contra esa persona. A esa persona tú lo que tienes que hacer es orar por esa persona porque todavía no tiene la revelación de lo que tú tienes y pedirle al Señor que le abra los ojos para que suelte la inseguridad, para que suelte el celo, para que suelte la envidia, para que suelte el egoísmo o los temores o dudas, porque quién sabe, a lo mejor en algún momento, ¿verdad?, le entró el desánimo, dejó que el diablo le penetrara con desánimo, luego vino la duda y por eso es que viene la queja. Después de la queja viene el fracaso. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso, verdad? No permitir que nos penetre ninguna de estas cosas, poner la vista en el Señor y saber que con esta fuerza que tienes, que probablemente no es ninguna, Dios puede trabajar, porque a la final de las finales, escucha bien, no somos nosotros los que hacemos la obra, es Dios el que hace la obra, y esto te va a pasar. Estamos hablando, mi hermano querido, yo sé que Gedeón vivió hace rato, estamos hablando Miami, estamos hablando 31 de mayo del 2020, con pandemia y con problemas y con todo lo que hay. Lo que se escribió para nuestro provecho se escribió, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es lo que nos hace vivir de una manera diferente, es la que nos hace estar victoriosos cuando todo el mundo tiene derrota, es la que nos hace que las puertas se nos abran cuando a todo el mundo se le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos agradar a Dios. Gedeón, en un momento dado en su humanidad, se dio cuenta que Dios estaba con él. Dios le pidió ciertas cosas y él fue y lo hizo, ¿verdad? No queremos entrar en eso. Hay un momento en que Gedeón recibe una bendición grande de Dios, porque Dios lo unge. Cuando él quita los ídolos de la casa de su padre, que no vamos a ver eso, pero él quitó los ídolos, eso tiene una significancia. Todo lo que se opone o todo lo que se interpone entre tú y Dios es un ídolo. Un hijo, un trabajo, un negocio, dinero, tu carrera, tu intelecto, todo lo que tú pones primero antes que a Dios es un ídolo. Así que podemos tener varios ídolos. En este caso Gedeón quitó una estatua de Baal que había en el patio de su casa. En fin, la gente se levantó contra él, etcétera, etcétera. Ni su padre lo quiso defender, pero al final de las finales agradó a Dios al confiar solamente en Dios. Él solo supo que Dios le dijo, ve con esta tu fuerza, no te envío yo, le dijo el Señor. Esas palabras son cuestionamientos de Dios gloriosos, hermano. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa debería ser la realidad. Pero cuando viene el desánimo, viene la duda, la queja y el fracaso. Espero que estés tomando nota de esto, aunque sea en tu mente, que te des cuenta que ninguna de estas cuatro cosas pueden entrar a tu vida,
que tienes que pararte, tienes que creerle a Dios, tienes que tomar una determinación. Muchos de nosotros estamos esperando a ver quién nos apoya, si cuento con fulano, sutano, mengano, etcétera, etcétera. Hey, a Gedeón le pasó igual y por eso quería compartírtelo. Dice en el verso 37, porque mira, cuando Dios lo comenzó a llamar, dice que Dios lo ungió, Dios se le apareció y lo tocó. Pues cuando Dios toca, Dios unge, Dios pone un poder sobre tu vida. No se mira ese poder, pero es una unción que está sobre tu vida, ¿ok? Y ustedes saben de lo que yo le estoy hablando. Usted tiene un toque de Dios sobre su vida. Usted sabe que Dios lo tocó. A pesar de que usted no está siempre en la iglesia, usted no ora, usted no lee la Biblia, usted sabe que usted es vago, pero usted sabe que Dios lo tocó. Amén. Porque, mira, Dios no busca a la gente por lo que oran o por lo que estudian o por lo que saben. Dios busca a la gente porque le ronca la gana buscar a la gente. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué Dios me escogió a mí? No sé, ni sabría decirte. Lo único que sé es que me escogió y que me tocó. Lo mismo sucede contigo. Cuando Dios pone la mano sobre alguien, Dios lo unge. Y hay una unción que causa que sucedan cosas sobrenaturales, por decirlo así, porque de eso se trata la fe. Cosas sobrenaturales. Dice, mayores cosas que las que yo he hecho, dice, haréis vosotros en mi nombre. Mira nomás lo que el Señor nos ofreció. Y no estamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque no estamos pensando a ese nivel. Porque no se nos ha enraizado, no se nos ha encarnizado la fe, la cultura de Dios en nuestro ser. Que dicho sea de paso, te digo, hermano, que el Señor Jesús en un momento sanó a miles fueron sanos. Aquella noche en el libro de Mateo, donde dice que todos fueron sanos los lunáticos, los enfermos, los endemoniados fueron libres. Fueron miles y miles los que Jesús tocó, y Él dice que mayores cosas haremos en su nombre. Entonces no estamos a ese nivel. Y Dios nos está llamando a ese nivel. Dios nos está llamando para que podamos obrar y hacer estas cosas sobrenaturales. El Señor, Gedeón entonces, ¿verdad? Recibe, escucha, 32,000 hombres en su ejército. Cuando estaba sin nadie, recibió 32,000 hombres. Entonces, Gedeón dice esto: Señor, ahora que me has dado todo esto, dice, todavía quiero pedirte una prueba. A ver si estás conmigo o no. Dice, voy a poner un pañuelo, ¿verdad?, afuera en el terreno que yo tengo. Y si el rocío, ¿verdad?, o sea, si el sereno, como le decimos nosotros, algunos otros, ¿verdad?, de la noche cae sobre el pañuelo, pero todo lo demás está seco, eso quiere decir que tú estás conmigo. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero así somos, de raros. Siempre estamos poniéndole al Señor algún tipo de prueba, a ver, probando a Dios. En lugar de que Dios nos pruebe a nosotros probamos a Dios, ¿verdad? Y Dios, quiero decirte, como que tiene buen sentido del humor, porque nos da cuerda, como se dice en mi país, o en otros lugares se llama, nos sigue la onda, como se dice, ¿no?, vulgarmente. Nos deja seguir, nos deja correr con nuestra idea. A Gedeón lo dejó correr con la idea. 2 o 3 veces le dijo al Señor, Señor, yo sé que estás conmigo y que el pañuelo amaneció mojado y lo demás seco. Pero mira, Señor, perdóname, no, por favor, no pienses que estoy dudando de ti, ni que yo soy un incrédulo, Señor, pero solo por si las moscas, dame otra señal de que tú estás conmigo. Ahora pues que el pañuelo amanezca seco y todo lo demás mojado, entonces voy a saber que tú estás conmigo, ¿verdad? Entonces el Señor le siguió la onda. Fíjate cómo es Dios de paciente con nosotros, como un padre trata con sus hijos, ¿no? A veces uno a sus hijos les sigue la onda también con cosas que son de niño, con niñerías, ¿no? En inglés se dice childish, ¿no? Cosas de niño, porque era lo que estaba haciendo Gedeón, realmente actuando como un niño, pues, inseguro, etcétera, etcétera. Dios, no, ¿quieres que te diga una cosa? Siento que sí le disgusta, no es que le disguste, sino que como que lo desilusiona un poco, ¿no? Que nosotros no creamos como debe ser, pues. Como tú con tus hijos, ¿no? O sea, tú quieres darle todo a tus hijos, pero ellos solo van por poquitos y no creen, y entonces como que te desilusiona, y tú como padre quieres dar todo, mas sin embargo no puedes porque ellos no creen. Entonces el Señor le complació una y otra vez en sus peticiones, en la duda que tenía, porque en realidad era duda. En realidad no se sentía capaz.
No sabía quién iba a pelear la batalla. Ese era el problema. Él pensaba que él iba a pelear la batalla con la gente que Dios le iba a dar. Y la verdad es que el que iba a pelear la batalla, esa y todas las demás batallas, las tuyas y las mías, es Dios el que pelea todas esas batallas. Nosotros no peleamos nada. Nosotros solamente somos parte de la victoria. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque el que pelea es Él. Y nosotros solamente disfrutamos la victoria. Pero cuando no lo creemos, cuando nos desanimamos, cuando nos entra la duda, cuando nos comenzamos a quejar, es que lamentablemente viene el fracaso y Dios no puede hacer absolutamente nada para ayudarnos, aunque quisiera, pero no puede. Porque en la cultura de Dios, Dios no puede obrar donde hay duda, donde hay queja y donde hay fracaso. Dios solamente puede obrar donde hay fe. Por eso dice la Biblia que el justo por la cultura de la fe vivirá. Y por eso te describí lo que es una cultura. Tiene que estar metido en tus huesos el creerle a Dios y no dudar absolutamente. Cada mañana tú te tienes que levantar con la determinación: Dios está conmigo como poderoso gigante. Y de pronto tú vas a ver la mano de Dios obrar y vas a ver, mira, hermano, no tiene que ser ni mucha fe. Dice el Señor que con que sea como un grano de mostaza, chiquito, una semilla pequeña, pero después sale una gran hortaliza que da sombra y da fruto y da sombra a las aves, nidos a las aves, etcétera, etcétera. Tú sabes lo que estoy tratando de decir. O sea, es un grano pequeño, pero trae un gran proyecto. Y lo tuyo podrá ser muy pequeño y lo nuestro será muy pequeño. La cuenta de banco a lo mejor está pequeña, pero Dios tiene un plan de hacer algo grande. Dios tiene un plan de hacer algo glorioso. Y si lo crees, Dios lo puede hacer contigo, como lo está haciendo con nosotros, como iglesia. Lo está haciendo con mi persona, con cada uno de los que servimos al Señor. Dios se está engrandeciendo. Usted que es pastor, Dios lo va a engrandecer, si usted puede creer. No se desanime. Un comentario ahí dice: parece increíble, dice que ¿quién nos iba a decir que ahora a las iglesias tenemos que entrar con máscaras? Hermano, entremos como sea y hagamos lo que haya que hacer. La cosa es cuidarse y seguir marchando. Eso no es ninguna vergüenza. Dios es Dios, hermano. Y si toca hacer ciertas cosas, pues hay que hacerlas, no tiene que ser pena ni vergüenza. Dios está obrando, hay que ser obediente. Y dentro de la obediencia, Dios obra. Y alguno podría decir: pastor, y si Dios, ¿por qué no sana a todos los que tienen virus, etcétera, etcétera? Bueno, hermano, dice la Biblia que así como sea tu fe, así te será hecho. Yo creo con todo mi corazón que si estamos creyendo que a nosotros no nos pega la peste esa, no nos va a pegar en el nombre de Jesús. Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ¿no? Entonces tienes que profetizarlo, tienes que creerlo, eso y otras cosas más. Pues así es como funciona, ¿no? Todos ustedes saben, para terminar, que de estos 32,000 hombres que Gedeón tuvo, después de que le hizo todas esas pruebas al Señor, entonces el Señor le dijo: ok, capítulo 7 del libro de Jueces, le dijo: ahora yo te voy a probar a ti, le dijo el Señor. No se lo dijo, pero se lo insinuó, ¿verdad? Se lo insinuó de una manera muy contundente. Le dijo: es mucha la gente que tienes, le dijo. Ya tú sabes que estoy contigo, le dijo, pero lo único problemita que tenemos, le dijo, es que hay mucha gente contigo. Demasiada gente tienes. No sea que se gloríen por la cantidad de gente y no porque yo los bendije, dice el Señor. Y ahí es donde está la clave, porque la gloria de todo lo que alcanzamos es para Dios. Y hay veces Dios nos hace bajar a un nivel tan bajo que ya no tendríamos ni vergüenza de decir que nosotros logramos algo. Y Dios se encarga de eso. Por eso tú te puedes quedar con la fama, tú te puedes quedar con tus logros, tu carrera, tu título, guárdalo, gloria, y gózate en eso. Pero la gloria no la puedes tocar. Toda persona que ha tocado la gloria de Dios no ha sobrevivido. Por lo tanto, la fe es para darle gloria a Dios. No para darle gloria a ningún hombre, sino para saber que Dios se glorificó. Y fíjate que Dios se glorificó, pues Dios le quitó en ese momento, a ver si me logro concentrar todavía, Dios le dijo estas palabras: aún es mucho, ¿verdad? Dice que te voy a leer esto, dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo. Y estoy leyendo Jueces 7, verso 3.
Jueces 7:3 dice: ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y dice que se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo que llevas. Le dice: mucho el pueblo que llevas, yo los probaré. El que vaya contigo, dice, vaya este contigo, irá, y el que no irá contigo. O sea, Dios estaba comenzando a poner sus reglas, ¿verdad? Porque el que lleva la regla del juego es Dios. Si no somos nosotros los que ponemos las reglas, es Dios el que pone las reglas del juego. Dice: este no vaya contigo, el tal no irá, ¿verdad? O sea, el que no vaya contigo no va, o sea, Dios lo determina. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y en las aguas, ¿verdad?, sucedió algo. Le dice el Señor: la persona que se tire de cabeza a tomar y no beba del agua con, yo le diría la palabra con caché, ¿verdad? Tiene que tener clase para poder beber. Los que bebieron el agua con clase fueron solamente 300. Habían 9,700 que no tuvieron caché para beber. Tengo que tener cuidado en lo que estoy diciendo ahora mismo, porque aquí me puedo salir de la unción y no me quiero salir de la unción. Pero tú te lo imaginas. Estos eran unos alagartados que solamente pensaban en ellos mismos y en subsistir. Se tiraron de cabeza 9,700, y Dios dijo: estos no van a ir solo 300 contigo. Los que curiosamente con clase se arrodillaron, tomaron agua con su mano y se la llevaron a la boca y bebieron. Y me imagino que Dios, perdóname, no te ofendas, ni quiero sonar feo con esto, por favor, pero Dios no quiere gente corriente con él. Amén. Dios no quiere chusma. Dios quiere gente de caché. Dios quiere reyes y sacerdotes. No te ofendas, porque no te estoy hablando a ti. Supuestamente no estás en ese grupo. Tú estás dentro de los 300. Ahora, si te contaste dentro de los 9,700, tú tienes problema, y serio problema, porque yo no te conté ahí, tú te contaste allí. Y tú dijiste ahorita: ay, pastor, qué ofensivo, siempre tan chabacanote, siempre ofendiendo a la gente. Bueno, si tú estás en el grupo del otro grupo, siéntete ofendido. Por fe te metiste ahí, o por duda. No sé por qué te metiste ahí. Porque no estás creyéndole a Dios, porque no estás queriendo ser contado dentro del ejército de Dios, la gente exclusiva que Dios busca y que Dios quiere. Porque Dios es un Dios de excelencia, hermano. Eso es lo que tiene que ver con excelencia. Tiene que ver con hacer las cosas con sabiduría. Tiene que ver con creerle a Dios, ¿verdad? Aunque no tenía muchos. Le dice que con 300 Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Qué te parece? Tú conoces el pasaje. Pero como Gedeón entró en duda, Dios le siguió la onda, y muchos de nosotros estamos en ese proceso. Si tú te das cuenta de Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres que Dios trató con ellos, todos los hombres, a excepción de Jesús, se tardaron un montón para lograr alcanzar una meta. Se tardaron años para poder entender lo que Dios quería. Inclusive José se tardó años para entender lo que Dios quería, hasta que un día dijo: no está en mí revelar los sueños, sino el Dios de los cielos es el que revela los sueños. Ahí en ese momento Dios lo puso de primer ministro de Egipto, hasta que no le dio la gloria a Dios, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que podamos descender hasta lo más bajito y poder decir: clama a mí y yo te responderé. Dios lo que quiere enseñarnos es de que todo se puede. En la cultura de Dios no hay nada imposible. Lo único que nosotros sí tenemos que estar en lo mínimo para que Dios pueda glorificarse. Porque si te das cuenta, Dios nunca multiplicó lo mucho. Dios siempre multiplicó lo poco. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar que Él es el que hace la obra y no nosotros. Yo tengo ya casi metido en los huesos esta idea: no soy yo, es Dios el que obra, y dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Ahora bien, yo tenía dos personajes más dentro de la prédica, pero ya no me da el tiempo. Siento que ya es el momento casi de cerrar, pero te los menciono rapidito. Caleb, por ejemplo. Caleb le dijo al Señor: dame ese monte porque ese monte es mío. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo: ahora es tan
ahora estoy tan fuerte como al principio. Fíjate, qué cosa tremenda, ¿no? Tan fuerte como al principio. O sea, pues que el tipo no se había deteriorado porque siempre había creído. Por eso es que no hay desgaste, porque cree. Cuando la carga se hace pesada y el yugo difícil, es porque estamos metiendo demasiada carne en el asunto. ¿Me entiendes? Te estoy hablando espiritualmente de esto, esa jerga cristiana. Voy a volver, te lo voy a traducir un poquito. O sea, entonces estás confiando demasiado en ti. Si la carga es muy pesada y el yugo muy difícil, es porque tú estás tratando de hacerlo en tu propia fuerza en lugar de dejar que Dios lo haga. Y el último personaje que tengo para ti, para que te des cuenta que Dios en la Escritura nos enseña que no es el hombre, sino es Él el que hace las cosas, lo tengo en Segunda de Reyes, capítulo 13 y verso 20. Impresionante el versículo 20. Dice simplemente esto, mira: y murió Eliseo, y lo sepultaron, punto. ¿Qué te parece eso? Entonces ahora viene una historia. Mira la historia, y tú sabes todo lo que Eliseo hizo, cómo Dios se glorificó en él. Pidió una doble unción de la que tenía Elías. Se sabe que el ministerio de Eliseo fue mayor que el de Elías en el sentido de sus milagros y todo lo que Dios hizo y cómo obró Dios en su vida. O sea, no cabe duda que sí, lo que pidió, Dios se lo dio. ¿Qué pidió? Una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, que cayera sobre él. Es precisamente lo que podemos pedir nosotros, porque como te dije anteriormente, la fe es como una unción, es un poder que está en nuestras vidas, que nos permite ir más allá de lo que van otras personas. ¿Estás conmigo? El esforzado, ¿no? Aquí viene esto. El león de la tribu de Judá está en nosotros, y Él es el que nos permite pelear como un león. ¿Te das cuenta? El león, cuando tú lo ves, en realidad se ve muy gentle, ¿verdad? Se ve muy tierno, un león con la melena, así con todo el pelo. Hasta dan ganas de abrazarlo, pero ten cuidado, no lo abraces, porque un león es feroz, pero no parece feroz, no se complica mucho la vida. Es el rey de la selva, dicen por ahí, y es el león de la tribu de Judá. El diablo, como león rugiente, dice, anda buscando a quien devorar. ¿Cuál es la clave? Te anda desanimando, te anda metiendo duda, te mete queja y te lleva al fracaso. Porque como león rugiente, o sea, quisiera ser león, pero no es león. Hay un solo león, y es el león de la tribu de Judá. Porque ¿sabes una cosa? Dice que los leones no rugen sino hasta que ya alcanzaron la victoria. Así que el diablo está rugiendo porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú lo oyes rugir, no le hagas caso, porque eso quiere decir que todavía no tiene nada. Porque en ti no tiene nada, en mí no tiene nada. Satanás no debería de tener nada en tu negocio, nada en tu familia, nada en ningún lado, ni en tu salud, ni en tus finanzas. Es el Señor el que se glorifica. Entonces mira la historia de esta, dice: entrado el año, o sea, pues ya leí, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, dice, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, ¿verdad? Vinieron asaltantes a la tierra. Y aquí viene la historia. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, esto es una historia de un entierro, ¿verdad? O sea, iba a un entierro y súbitamente vinieron una banda armada, ¿verdad? Y les aparecieron. Y la gente se asustó y tiraron el cadáver, ¿verdad? Lo arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el cadáver, ¿verdad? Seguramente iba rodando hacia abajo del susto que se pegaron, soltaron al muerto y lo lanzaron. Pero cuando el cadáver llegó a tocar, cuando el cadáver del muerto, dice, tocó los huesos de Eliseo, dice que el tipo vivió y se levantó y andaba sobre sus pies. Imagínate tú esto. ¿Cómo puede ser? Se sabe que hay veces que algún vivo ora por un muerto y se levanta, pero en el Señor, hermano, los muertos oran por los muertos y se levantan. Si lo ves de esta forma, pues, de la forma en que nos lo describe aquí la Biblia. ¿Qué es lo que hizo que este muerto viviera? La presencia de Dios que estaba en Eliseo, aún estando ya muerto.
Porque la presencia de Dios nunca se va. La presencia de Dios siempre está y tiene poder, aunque nosotros ya no tengamos ninguna fuerza. Y fíjate tú, en este ejemplo, aunque estemos muertos, Dios obra en nuestras vidas. ¿Cuál es mi objetivo en esta prédica? Con esta cosa que te acabo de leer acá, mi objetivo es darte a entender a ti que no somos nosotros los que hacemos la obra, es Dios el que hace la obra. Especialmente si nosotros podemos dejar que Él obre. Si no nos desanimamos, si no dudamos, si no nos quejamos específicamente, no veremos el fracaso, veremos la victoria del Señor en nuestras vidas. Este es el punto en el cual uno dice: wow, no cabe duda que necesito que la cultura del evangelio se me meta hasta lo más profundo de los huesos, porque Jesús lo enseñó claramente. Dijo: no temas, sino cree solamente, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Mi pregunta es: ¿crees esto? ¿Crees hoy? ¿Crees? ¿Te levantas? ¿Cancelas el desánimo? ¿Cancelas la duda? ¿Detienes la queja? ¿Le pedimos perdón a Dios? ¿Nos alejamos del fracaso y alcanzamos la victoria? Porque Dios, hermanos, obra cuando uno le cree. Y no hay necesidad de mucho, no hay necesidad de empujar, no hay necesidad de pujar, como digo. Escuche esto: ni puje ni empuje, hermano. Simplemente créale a Dios, porque Dios obra. Es una forma de vida, es una forma de creerle al Señor. Y cuando tú no ves salida, Dios siempre aparece para dar su bendición. Donde quiera que estés, dile: Señor Jesús, en este día entiendo tu palabra. Sé, Señor, que tú mueves montañas. Sé, Señor, que por ti, Padre Santo, se puede hacer cualquier cosa, Señor, en esta vida. Ahí donde estás, quiero que recibas la cultura del evangelio. Jesús no tardó mucho tiempo, y esto es lo que el Espíritu de Dios te dice. Please, póngame atención ahora mismo. Please, no se desconecte, no se vaya. Escuche. Todos los demás hombres se tardaron demasiado para averiguar esto, pero Jesús, solo 3 años nada más fue su ministerio. Quickly, porque Dios todo lo hace quickly, todo Dios lo hace rápido, si podemos creer. Jesús, 30 años y luego 3 años de ministerio, y dijo: consumado es. Porque Dios todo lo hace así, mira, rapidito. Las cosas de Dios, primeramente, son imposibles. Segundo, son bien difíciles. Y tercero, cuando tú sientes, Dios ya lo hizo. Porque todo el proceso de redención, de salvar a la raza humana del enredo que tenemos y del enredo que somos, y esto lo puedes ver ahora mismo de la forma que está el mundo, Jesús lo hizo así, mira, en un momento. Él dijo: consumado es. Consumado es. It is finished, dijo Jesús, porque estaba hecho. Está hecho en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios te está hablando. Tú lo que tienes que decir: está hecho, y comenzar a actuar como lo que tienes que actuar, lo que sea que sea. Conviértete en un profeta ahora mismo, porque vas a comenzar a vivir y actuar y caminar como lo que realmente Dios te ha dicho que tú eres, ¿no? Lo que sea que sea. No me enredo en lo que quiero decir. Lo que sea, hermano, o sea un negocio, sea tu familia, sea tu vida, sea tu salud, comienza a actuar y comienza a hacer lo que no hacías. Amén. O lo que habías dejado de hacer por el desánimo. Señor Jesús, yo te pido en este momento que tú toques, que tú obres, que tú te glorifiques, que las personas hayan creído y hayan crecido, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres fiel, Señor. Tú no fallas. Antes de poder leer las peticiones de oración y los saludos y todo lo que hacemos al final de nuestras reuniones, si nunca le diste el corazón a Jesús, yo te pido por favor que te entregues a Cristo en este momento. Ora conmigo, ora de todo corazón. Donde quiera que estés, haz esta oración. Esto te va a permitir que la fe entre en ti, porque la fe no es un poder, no es una unción, no es una vibra. La fe es una persona y se llama Jesús. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, todo esto que acabo de decir no se podrá llevar a cabo en tu vida a menos de que tú tengas a Cristo adentro, porque Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que nos da la fuerza para hacer todo lo que hacemos. Lo hizo con Gedeón,
Lo hizo con Caleb, con los hombres de Dios de la antigüedad, con Abraham, Isaac, Jacob. Lo hizo con Gedeón y lo hace contigo. Una vez más te digo, Jehová está contigo, mujer y varón, esforzado y valiente. Oremos. Señor Jesús, díselo audiblemente, dile: Señor Jesús, en este momento yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Dile: prometo servirte, Señor, y seguirte. Me arrepiento de mis pecados, los confieso y te pido perdón por ellos. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida. Entra, Señor Jesús, a mi vida. Te recibo como mi Salvador personal. Y dile esto también, dile: confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. A medida que prediqué, usted se sanó, usted se liberó. A medida que prediqué, usted se animó, usted recibió fe. A medida que fui por todo el mensaje, aún en las canciones, en los anuncios, Dios te sanó y Dios te bendijo. Tu fe no es la misma el día de hoy. Tu fe está a otro nivel. Está no en una vida, no solamente una meta, sino en una cultura. El justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Recibimos a la primera dama.